Bienvenidos a la lección divina, qué bueno que nos acompañan y qué bueno también que participen con nosotros. Por eso escríbanos al 312-279-0170, 312-279-0170. Empiécennos a escribir en el WhatsApp de Magna sobre la reflexión del Evangelio de hoy. El texto de hoy es Mateo 14, del 22 al 36. Mateo 14, del 22 al 36. Recuerden que hacemos nuestros apuntes. Si usted tiene una Biblia, subraye, saque las palabras que más le interesan, saque los gestos o los personajes importantes que usted considera y después nos puede escribir al 312-279-0170 para que compartamos juntos la palabra. También estamos en vivo a través de Facebook. Nos puede buscar como emisora Magna Estéreo Envigado. Invite a otras personas para que vean el programa, para que lo escuchen, y lo pueden hacer en Facebook Live, emisora Magna Estéreo Envigado. Vamos entonces a reflexionar esta palabra de hoy. Pidámosle al Señor que Él nos dé su luz, que a través de esta palabra Él nos hable, nos dé consuelo, nos dé mucha paz, que podamos encontrarnos con Él a través de esta palabra que Él nos regala. Si estamos sufriendo por alguna razón, si hay tristeza en nuestra vida, si hay alguna situación que no sabemos dominar con nuestras fuerzas, pidámosle al Señor su gracia, su presencia para ser inteligentes y actuar correctamente. Nos pueden escribir, les recuerdo, 312-279-0170. El texto es Mateo 14, del 22 al 36. Enseguida mandó a los discípulos embarcarse y pasar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer, todavía estaba allí solo. La barca se encontraba a buena distancia de la costa, sacudida por las olas, porque tenían vientos contrarios. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron: «Es un fantasma», y gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no temo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hasta ti». «Ven», le dijo. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento tuvo miedo, entonces empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento amainó. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Ciertamente eres hijo de Dios». Terminaron la travesía y atracaron en Genesaret. Los hombres del lugar lo supieron y difundieron la noticia por toda la región. Le llevaron todos los enfermos y le rogaban que les permitiese nada más rozar el borde de su manto, y los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a reflexionar el texto de hoy, y este texto está inmediatamente después de la multiplicación de los panes y de los peces que hemos leído ayer en la misa de domingo. Y encontramos aquí en este texto un acontecimiento particular que ya lo hemos visto en otras ocasiones, cuando Jesús, por ejemplo, estaba dormido en la barca y calma la tormenta. Jesús, que se manifiesta a través del dominio de los fenómenos naturales. Es una cosa muy curiosa.
Y teníamos aquí que Jesús se queda despidiendo a la gente, manda a sus discípulos por delante. Desde ayer estamos viendo cómo Jesús educa a sus discípulos en el modo de tratar a la gente, porque los discípulos le dicen: despacha a toda esta gente, que consigan algo de comer. Y Jesús les dice: denles ustedes de comer. Entonces hoy nos muestra otro signo. Primero, no los deja ir con hambre, y segundo, el signo de él quedarse despidiéndose de la gente. Se queda despidiéndose de la gente. Yo creo que es un signo muy diciente de Jesús. Es el Jesús que anda con todos, es el Jesús que no es lejano, que no es exclusivista o elitista, sino que está con todos los que lo necesitan y los que lo han escuchado con agrado. Entonces es una manera como de devolver ese gesto de ellos, de sentarse a escucharlo, Jesús despedirse de la multitud. Y después nos dice el texto que se encontraba la barca lejos de la playa, lejos de la orilla, y están en medio de una tormenta. Podemos encontrar diferentes significados con la barca, con el mar, con la tormenta, y podemos entender estas situaciones también en el contexto de que iba oscureciendo. Aquí dice el texto en el versículo 25: ya muy entrada la noche, ya muy entrada la noche. Entonces cae la tarde y los discípulos se meten en el mar. Es una cosa muy arriesgada, y el mar para ciertas culturas representaba amenaza, representa la muerte, representa lo desconocido, y como el mar a veces es tan bravo, entonces es como un signo de la muerte o del dragón, digámoslo así, para la cultura mesopotámica, como si el mar fuera una amenaza. Ya después, aquí en la escritura entendemos el mar como una criatura de Dios. Entonces incluso Moisés, a través de el poder que Dios le concede, es capaz de dividir el mar. Entonces allí tiene sentido esto. Qué bueno que nosotros miremos los detalles. Tenemos muchos detalles hoy: la barca, las tinieblas, la tormenta. Y miren que hay un acontecimiento que se nos parece a la aparición de Jesús resucitado. Los discípulos creen que es un fantasma. ¿Por qué? Porque han visto su pasión, porque han visto cómo ha muerto en la cruz. Y acá creen que es un fantasma porque a Jesús lo han dejado distante en la orilla y lo ven caminar sobre el agua. Entonces lo ilógico que es para ellos ver a Jesús en un lugar donde no es muy común, o en un lugar donde ellos no esperan verlo. 312-279-0170 para que nos escriban. Por acá nos envían mensajes, escuchemos con atención a nuestros oyentes. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, doña Milena. No me pierdo la coronilla de la Divina Misericordia, ni la lección tampoco. Es verdad lo que dice el Padre, hay que confiar mucho en Dios. Están pasando muchas situaciones en este momento. Tengo mi hijo en la cárcel y yo de salud estoy muy enferma. Estoy esperando el resultado del COVID, y mi hijo allá donde lo tienen detenido también. Hay que confiar mucho en Dios, mucho en Dios, porque si no confiamos en Dios, estamos derrumbados del todo. Que Dios los bendiga. Bueno, a nuestra oyente, que el Señor la llene de mucha fortaleza y la ayude, que confíe en Él, que no la va a dejar ahogar. Dora González: me llama la atención que los discípulos tenían el viento en contra. También me llama la atención: calma, soy yo, no tengan miedo. Confiar en Dios aunque el viento esté en contra. Bueno, muchas gracias a quienes nos escriben. 312-279-0170. También nos pueden escribir en los comentarios del en vivo que estamos haciendo a través de Facebook, y nos pueden buscar como emisora Magna Estéreo Envigado.
Los oyentes que nos escriben nos señalan como la situación de que el viento estuviera en contra de los discípulos o del sentido en el que iban los discípulos. ¿Cómo podemos comprender que Jesús, cuando se aparta de ellos, entonces empieza la mala situación? Yo creo que eso podría ser una interpretación que hoy le podemos dar a la palabra. Lejos de Dios, los discípulos lejos de Jesús se encuentran con fuertes vientos. Él no iba en la barca y en este momento empieza su dificultad. Entonces podemos leer este texto como la ausencia de Dios en la vida del hombre, como nosotros cuando nos alejamos de Dios, o podemos decir que siempre hay tempestades, pero como es de difícil superar las cosas que no están dentro de nuestras fuerzas sin Dios. Y a veces nosotros queremos dominar todo, manipular todo o tener todo bajo control. Eso nos pasa a todos humanamente, pero no podemos tener todo bajo control. Entonces llega Jesús y es el que está capacitado, digámoslo así, como para caminar sobre el agua. Es decir, mientras eso no lo pueden hacer los discípulos y ninguna persona, Dios lo puede hacer. Esto es algo significativo. La desesperación humana y las actitudes humanas donde el hombre se había arrojado a sus límites lo puede llevar a hacer locuras, pero nunca a hacer lo imposible. En cambio, Dios es capaz de realizar las cosas imposibles, como nos dice el Evangelio de Lucas. Y también encontramos aquí un Pedro que quiere probar a Jesús, quiere probar a Dios y le dice, si eres tú, mándame a ir caminando sobre el agua. Y Pedro camina efectivamente sobre el agua, pero le entra temor y se empieza a hundir. Llega la duda. Eso le pasa o nos pasa a los creyentes en la vida de la fe. Cuando empezamos a dudar, nos empezamos a hundir y empiezan a aparecer fantasmas y cosas que nos atormentan, que nos llenan de angustia, que nos hacen desistir de la fe, que nos hacen pelear con la vida, que nos hacen desesperarnos. Entonces yo creo que esto es una enseñanza muy importante. Cuando estamos con Jesús y cuando tenemos fe, somos capaces, pero cuando dudamos nos empezamos a hundir. Oyentes que nos escriben en Facebook, por aquí Claudia Fuentes Morales reporta su sintonía desde Chile. Agradecemos a ella y mil bendiciones para todo el pueblo chileno, desde acá desde Magna Estéreo. 3-12-279-0170. Padre, es maravilloso cómo nos muestra Jesús que a pesar de las tormentas en nuestras vidas, de la oscuridad, Él siempre está en nuestras vidas, nunca nos deja solos. Está siempre ahí para brindarnos la mano, su amor, su protección y su infinita misericordia. Gracias a nuestro oyente porque nos ha dejado su mensaje. Bueno, aquí en la cabina de Magna estamos viendo unas imágenes muy lindas de este evangelio y miramos el temor de los discípulos ante algo que ellos no pueden como dominar. Uno que piensa cuando está en un peligro, uno piensa en lo peor que le puede pasar, en la peor escena de la situación que vive. Cuando uno está preocupado, uno empieza a crear en su mente películas y uno empieza a adelantarse a las cosas. Eso es la preocupación. ¿Y qué enseña Jesús? Su presencia es la que apacigua la tormenta. La presencia de Jesús es la que calma la tormenta y la que le da confianza a los discípulos. Pero miremos que aunque vengan cosas buenas, aunque venga Jesús que es bueno, que quiere hacer bien a los discípulos, ¿qué ven los discípulos? Un fantasma. Imagínense, estamos tan asustados, nos han herido tanto, nos han hecho tanto daño, que cuando alguien quiere venir a hacernos el bien, no creemos. Yo aquí los pongo a pensar en los dos sentidos. ¿Cuántas veces hemos sido los que dañamos? Entonces ya no somos creíbles, ya la gente no confía en nosotros o una persona no confía en nosotros. Y esto nos pasa cotidianamente. A veces perdimos la credibilidad, no somos creíbles.
Pensemos en las relaciones familiares, en la casa, en el matrimonio. Pedimos nuevas oportunidades, pero somos creíbles, estamos comprometidos, o ya se aburrieron de nuestras mentiras, de nuestras constantes afirmaciones de que vamos a cambiar, de que todo va a ser diferente. Entonces pongámonos frente a esta situación. Cuando hemos herido tanto, cuando hemos hecho tanto daño, es difícil que crean en nosotros. Y igual pasa con nuestro propio corazón. A veces estamos tan heridos, a veces nos han dicho tantas mentiras, nos han fallado tanto, que no queremos dar más oportunidades, que no queremos abrir el corazón a otras personas, que despreciamos muchas oportunidades, pero no por maldad nuestra, sino porque tenemos temores. Esto es lo que representa en parte, y lo que pudiera representar en parte este evangelio hoy para nosotros. Tenemos tantos miedos a que nos hieran, y también hemos herido tanto que otros han empezado a sentir temor frente a nuestra persona. ¿Y cómo nosotros aprender a equilibrar esto? Tener a Dios. Yo creo que cuando uno tiene a Dios, disipa los miedos y también aprende a un tacto tranquilo con los demás, a tener más tacto con nosotros, digámoslo así. Esta búsqueda de Dios nos enseña sobre todo a imitarlo a Él, y entre más nosotros busquemos a Dios, más nos configuraremos con Él. Uno se va asemejando a lo que ama, 312-279-0170. Nos pueden escribir al WhatsApp de Magna. Buenas tardes, Padre. Gloria de Itagüí. El texto me deja de reflexión. Soy yo el Señor, no tengas miedo. Aunque el viento esté en contra, lejos de Dios no somos nada. Con Dios todo, en Cristo Jesús que nos fortalece. Tener fe y confiar después de la tormenta, ya que llega la calma. Feliz tarde. Gracias a nuestra oyente. Por acá también nos dejan otro mensaje. John Nelson Orozco Willes. Muy buenas tardes, equipo de Magna para todos. El Señor Jesús dijo: si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos montaña. Dios los bendiga. Una feliz tarde. Bueno, gracias a todos los que nos van escribiendo. Yo los invito, si alguno nos quiere llamar, al 331-6087. 331-6087. Todo este simbolismo que nos presenta el Evangelio de hoy, de pronto para las culturas antiguas, el signo del mar, como el lugar de la muerte, de las profundidades, lo que no se conoce, lo que puede haber y que puede ser amenazante, puede ser muchos momentos de la vida, cuando nos hemos sentido temerosos, amenazados por muchas personas o situaciones. Aunque no lo creamos, cosas que vemos en las novelas, en las películas, pasan. Gente que atemoriza a otros, que amenaza a otros y que engaña. Y claro, nos podemos llenar fácilmente de rabias, pero también de muchos temores. Eso es el mar, y podría representar el mar eso para nosotros hoy, todo aquello que nos está amenazando. Pero acuérdense que en el momento de la amenaza, o en el momento de cuando nosotros no sabemos qué más podemos hacer, aparece Jesús y viene como a apaciguar la tormenta y a llenar de paz este lugar. Incluso arriesga a Pedro a hacer algo que él nunca había hecho. ¿Qué tal si nosotros nos arriesgamos, cambiamos estas concepciones que tenemos, empezamos a pensar diferente, nos arriesgamos a hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer? Y eso es salir de nuestro... esto tiene una palabra muy famosa. De nuestro confort. Pero eso tiene otra palabra adelante, ¿cierto? Como nuestro estado de confort, pero en fin, nosotros estamos acostumbrados a un hábitat donde todo se nos da. Pues tenemos un trabajo, tenemos la familia, tenemos los hijos, y así tengamos algunos problemas, pues eso es lo nuestro y nos desenvolvemos en ese lugar. Nos da miedo ir a buscar otras posibilidades, nos da miedo perdonar, nos da miedo dar segundas oportunidades también a los demás,
Pero yo creo que esto es una de las invitaciones de este Evangelio, que nosotros nos arriesguemos como Pedro a hacer algo que nunca hemos hecho. Los oyentes son muy lindos, ahí mismo responden, zona de confort. Zona de confort. Gracias a doña Dora. Estamos conectados, qué bueno que están pendientes de nosotros. Y esto nos dicen muchas personas que trabajan, o muchos psicólogos que trabajan en la superación personal, salir de nuestra zona de confort, es decir, a lo que siempre hemos estado acostumbrados y lo que siempre se nos da, y empezar a hacer cosas nuevas. Qué bueno que si usted piensa que usted ha sido malo, o que no ha sido un buen papá, o que no ha sido un buen hijo, o un buen sacerdote, o en lo que usted haga, si usted piensa que no ha sido bueno, no piense que eso es una condena o una condición. No, usted puede salir de ese estado de confort, de esa zona de confort, y pensar que puede ser mejor, empezar a ser diferente. Si usted se ha equivocado, como nos pasa a todos los seres humanos, no piense que eso es una palabra definitiva. Quien no comete un error, pues entonces bien, si nosotros pensamos como cristianos, como hijos de Dios, entonces podemos entender que es el Dios de las nuevas oportunidades. Nos escriben, es muy hermoso lo que dice, uno se asemeja a lo que ama. Le pido al Señor aumente mi fe para que cada día me parezca más a Él. También María Eustegui dice, para pedirle al Señor de la misericordia por la salud de Lázaro Rodríguez. Buenas tardes, familia Magna. Yo pienso que a Pedro le dio miedo caminar en las aguas. Dios lo bendiga. Ahora Gloria de Pradito. Bueno, muy bien, sí, Pedro le tenía miedo a la novedad de lo que estaba ocurriendo, además que había una inseguridad de que ese sí fuera Jesús. Vamos a tomar nuestro cuaderno de la Lección Divina. ¿Qué compromisos podemos sacar? Podemos sacar muchos compromisos, mejor dicho, muchos actos concretos que podemos hacer. Salgamos de nuestra zona de confort, empecemos a hacer cosas diferentes, no tengamos tantos miedos. A veces los miedos resultan por nuestras equivocaciones. Nos hemos equivocado en algo y tenemos miedo a volver a equivocarnos. Bienaventurados los misericordiosos, es el Dios de las porque oportunidades, ellos alcanzarán les decía. misericordia. ¿Qué vamos a intentar Magna esta vez? Estéreo ¿Qué te vamos invita a intentar escuchar la cambiar? coronilla, la divina misericordia. Todos los ¿Cómo días. vamos a intentar ser en la novedad del reino? Acuérdense que la semana pasada, en el capítulo 13, hemos venido leyendo las parábolas del reino. ¿Quiénes son los ciudadanos del reino? Pues los que hacen el bien. ¿Cómo yo entonces voy a empezar a pertenecer a Dios? ¿Cómo yo pertenezco a Dios? ¿Soy de los secuaces del mal o soy de los ciudadanos del reino? Y cada uno en su vida personal, en cosas muy concretas, para que no elevemos esto mucho y eso no devuelva una fantasía. En la vida concreta, ¿soy de Dios o soy del mundo? ¿O soy de las cosas del mal? ¿O me gusta hacer daño? Entonces qué bueno que miremos esta invitación a los ojos de Dios. Bueno, nuestros oyentes los saludamos en Facebook, que también van reportando la sintonía en el 312-279-0170. A Carlos Benjumea, un saludo muy especial. También queremos saludar a Gloria López, que nos está escuchando desde el barrio El Dorado en Envigado, y dice: qué falta de fe la que muchas veces tenemos, así como Pedro. Bueno, muchas gracias a los que nos escriben. Y bueno, y mañana nos encontramos a las 3:30 de la tarde aquí en la Lección Divina. Gracias por acompañarnos. Dios los bendiga.